A lo largo de la historia, las civilizaciones se han alzado con orgullo y se han desmoronado casi en silencio. Imperios que parecían eternos, estructuras que millones de personas daban por inquebrantables, se disolvieron hasta convertirse en polvo, como si nunca hubieran existido. ¿Qué hace que algo tan poderoso desaparezca sin dejar rastro? Es una pregunta que ha obsesionado a historiadores y economistas durante siglos. Monedas que en su vida se respaldaron con lingotes de oro, símbolos de confianza y poder, fueron abandonados sin ceremonia. Los mercados bursátiles colapsaron de un día para otro, arrastrando fortunas enteras a la nada. Bancos que prometían seguridad absoluta cerraron sus puertas, dejando multitudes frente a cajeros apagados y cuentas congeladas. Es un patrón que se repite. El colapso de sistemas que jurábamos invulnerables. Y en ese telón de fondo caótico, una pregunta nunca desapareció. ¿Qué clase de sistema podría sobrevivir cuando todo lo demás fracasa? ¿Qué tecnología, qué estructura, qué red de confianza no se vendría abajo cuando la tierra bajo nuestros pies se partiera en dos? Ahí es donde aparece Bitcoin, pero no como una simple moneda digital, ni como un activo especulativo que un día sube un 10% y al otro baja un 15%. No, Bitcoin es algo mucho más radical, una reimaginación profunda de lo que significa perdurar. Para comprender esa resiliencia, hay que volver a un año que muchos preferirían olvidar, 2008. Fue un año de ajuste de cuentas. El sistema financiero global estuvo al borde de un colapso total. Lehman Brothers cayó como una pieza más del dominó. Gigantes bancarios se tambalearon, necesitando rescates públicos de dimensiones obscenas, y millones de personas, familias enteras, perdieron sus hogares, sus trabajos, y algo todavía más valioso, la fe en las instituciones que decían estaban ahí para protegerlos. Quiero que imagine por un momento un hombre llamado Daniel, dueño de un pequeño taller mecánico en Chicago. Durante 20 años ahorró cada dólar posible con la esperanza de pagar la universidad de su hija. En 2008, su banco se declaró insolvente. Sus fondos fueron congelados. Nadie le explicó nada. Solo un correo electrónico que decía, por razones de estabilidad, sus fondos permanecerán bloqueados hasta nuevo aviso. Daniel entendió algo que millones comprendieron ese mismo año, que la confianza es un recurso que se agota en el peor momento. De aquel derrumbe surgió algo inesperado, un documento de apenas 9 páginas, publicado bajo un seudónimo que hoy es leyenda, Satoshi Nakamoto. El título, casi profético, Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. A simple vista parecía una idea modesta, una forma de enviar valor directamente de una persona a otra sin necesitar a un tercero de confianza. Pero en esa sencillez se escondía un desafío monumental a siglos de control centralizado. La creación de Satoshi no solo buscaba digitalizar el dinero, pretendía volverlo incorruptible, inmutable, independiente. Bitcoin no fue diseñado para ser cómodo ni rápido. No fue creado para imitar la banca tradicional, ni para ganarse el aplauso de políticos o reguladores. Fue diseñado para una sola cosa: sobrevivir. Y eso puede sentirse en su ADN. Cada línea de código es una trinchera contra el colapso. Cada regla es un recordatorio de que la confianza humana, por noble que suene, siempre ha sido una debilidad. Piensa en algunas de esas reglas: el límite del tamaño del bloque, el suministro máximo de 21 millones de monedas, el mecanismo de consenso descentralizado. Todo responde a una sola pregunta que en el fondo nos quita el sueño. ¿Cómo se construye algo que no muera cuando el resto del mundo está en llamas? Imagina un escenario que no es hipotético, sino histórico. La inflación descontrolada en Zimbabue, donde los billetes se imprimían con tantos ceros que ni cabían en el papel. El corralito argentino, que congeló los ahorros de millones de personas mientras el peso perdió valor día tras día. La confiscación de depósitos en Chipre. El colapso de la confianza en Venezuela. ¿Cree que su país es inmune a estas historias? ¿Está seguro de que no podría pasarle a usted?
porque en cada uno de esos episodios la gente común se encontró mirando impotente cómo su dinero se evaporaba. No por malas decisiones individuales, sino porque el sistema entero falló. Ese es exactamente el tipo de colapso que Bitcoin nació para resistir, porque a diferencia de las monedas tradicionales, Bitcoin no está respaldado por un gobierno ni por un banco central. No depende de juntas directivas, de calificaciones crediticias, ni de la promesa de estabilidad hecha por un político en campaña. Ni siquiera necesita que usted confíe en quienes mantienen el protocolo. Solo le pide una cosa: que verifique. En su núcleo, Bitcoin es un conjunto de reglas de consenso impuestas por matemáticas, no por seres humanos. Una red a la que cualquiera puede unirse, pero que nadie puede controlar. La genialidad de Bitcoin no está en prometer que jamás será atacado o que nunca será cuestionado. La genialidad está en algo mucho más importante: asegurar que aunque sea atacado, aunque gobiernos enteros lo odien, aunque los medios lo ridiculicen, no colapsará de la misma forma que los sistemas centralizados. Porque su resistencia no depende de un solo punto de confianza, depende de la suma de millones de voluntades, todas alineadas bajo un principio sencillo pero inquebrantable: la validación independiente. Por eso el primer bloque de Bitcoin, el bloque Génesis, contenía un mensaje que hoy se estudia casi como una inscripción sagrada. En inglés aparecía como The Times, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. No era solo una marca de tiempo, era una declaración de propósito, un recordatorio de por qué hacía falta algo nuevo, un sistema que no estaría sujeto a los mismos ciclos de dependencia, de rescates a costa de todos, de privilegios para unos pocos. Esa idea no encajaba en ningún molde, no buscaba parecer respetable, no pretendía cortejar a Wall Street, ni congraciarse con los gobiernos. Bitcoin se presentó como lo que es: una fortaleza que sacrifica comodidad por soberanía, velocidad por seguridad, flexibilidad por la certeza absoluta de que nadie puede reescribir su historia. Muchos no entienden este enfoque. Se quejan de que Bitcoin es lento, que las transacciones pueden demorar, que los fees son demasiado altos. Pero, ¿qué valor tiene la comodidad en un sistema que puede colapsar sin previo aviso? Porque cuando todo lo demás colapsa, cuando las monedas nacionales se desploman y los bancos cierran sus puertas, la simplicidad se vuelve una virtud, la previsibilidad se convierte en poder, la lentitud en una capa más de defensa. Bitcoin no promete un paraíso, no le dirá que resolverá todos los males de la humanidad. Lo que ofrece es algo mucho más raro, un fundamento estable que no se tuerce ante la presión política ni ante el miedo colectivo. Es testarudo hasta el extremo, neutral como una piedra, y casi imposible de corromper. Piénselo, en más de una década de existencia, Bitcoin ha sobrevivido a ataques masivos, intentos de provisión de países enteros, campañas de desinformación financiadas por los intereses más poderosos, manipulación de mercados por manos fuertes, y a pesar de todo, cada 10 minutos, un nuevo bloque. Cada 10 minutos, otro latido de un corazón que no depende de nadie. Ese ritmo implacable no es solo un logro técnico, es un símbolo de algo más profundo. Un sistema que vive no porque alguien lo autorice, sino porque es matemáticamente inevitable. Vivimos en un tiempo en que la fragilidad de nuestros sistemas ya no es una hipótesis académica, es un hecho que se manifiesta de formas cada vez más evidentes. Lo vimos cuando un virus microscópico cerró fronteras, aeropuertos, empresas enteras. Lo vemos cada vez que un préstamo mal concedido derrumba bancos que parecían invulnerables. Lo vivimos cuando un puñado de burócratas reunidos a puerta cerrada pueden alterar el destino económico de millones de personas con una sola decisión. ¿De verdad cree que usted está fuera de ese riesgo? Bitcoin ofrece algo radical, una herramienta que no se doblega ante la autoridad, que no depende del permiso de nadie, y que no necesita su confianza, solo su comprensión. Es aquí donde surge un cambio mental que muy pocos están dispuestos a hacer: dejar de creer ciegamente que alguien sabe lo que hace y empezar a verificar por usted mismo. Mientras vemos cómo los viejos sistemas crujen bajo el peso de su propia arrogancia, debemos preguntarnos:
¿Qué quedará cuando todo esto termine? ¿Sobre qué podemos reconstruir si el suelo bajo nuestros pies deja de existir? Bitcoin no fue creado para la comodidad, no nació para ser un producto elegante, ni una moda pasajera para especuladores. Fue construido para este momento exacto, el momento en que comprendemos, quizá por primera vez, que todo lo que creíamos permanente era temporal, que todo lo que confiábamos sin cuestionar tenía límites que nadie quiso ver. Y en esa realización, por incómoda que sea, quizá descubramos que Bitcoin no es solo una alternativa, es un bote salvavidas. Un bote que no promete lujo, ni fama, ni prosperidad inmediata. Promete algo mucho más esencial: supervivencia. El colapso rara vez ocurre en un solo instante. No son explosiones dramáticas que salen en las portadas. El colapso real es más sutil. Es la erosión silenciosa de la confianza, la grieta invisible que se extiende hasta que un día todo se viene abajo. Para la mayoría de las personas, el colapso no se siente como un terremoto repentino. Se siente como algo que se filtra poco a poco en la vida cotidiana. Es despertarse una mañana y descubrir que su cuenta bancaria ya no existe, que la moneda en la que confiaba se ha devaluado un 30% de la noche a la mañana, que su salario, que antes bastaba, ya no alcanza ni para cubrir necesidades básicas. Y si cree que exagero, recuerde a Carolina, una profesora de escuela en Buenos Aires. Ella ahorró durante 10 años para comprarse un pequeño apartamento. El día que por fin logró reunir el dinero, el peso se devaluó un 40% en menos de 3 meses. Su ahorro desapareció con la misma rapidez con que lo había construido. Carolina no especulaba en bolsa, no tomó riesgos excesivos, solo confiaba en un sistema que falló. Eso pasó en Argentina, pasó en Venezuela, pasó en Turquía, y pasará de nuevo en algún lugar que hoy se crea a salvo, porque la confianza no es un recurso infinito, es un capital que los sistemas consumen hasta que se acaba. Muchos observadores externos se burlan de este compromiso con la responsabilidad. Dicen que es extremista, que nadie debería cargar con tanto peso en sus manos, que un sistema que no permite deshacer un error es por definición un sistema peligroso. Pero esas críticas parten de un supuesto: que siempre habrá alguien más que venga a protegerlo, que siempre habrá una puerta de emergencia, un mecanismo de rescate, una red que amortigüe la caída. Y sí, durante décadas esa red existió. Los bancos centrales con sus políticas expansivas, los gobiernos con sus rescates financiados por deuda, las instituciones financieras con su aura de infalibilidad. Pero el precio de esa red es alto. Usted no lo ve al principio, se disfraza de estabilidad, de prudencia, de responsabilidad fiscal. Hasta que un día la cuenta llega, y la factura siempre es más alta de lo que se imaginaba. Imagine que un joven llamado Karim vive en Estambul. Hace unos años trabajaba como diseñador gráfico freelance. Guardaba cada lira turca con cuidado, convencido de que era suficiente con ahorrar en su cuenta bancaria. Cada mes veía los números crecer en la pantalla y se tranquilizaba. Hasta que la inflación empezó a trepar. Al principio un 10%, después un 20%. Cuando quiso reaccionar, la lira se había desplomado un 80% frente al dólar. Todo ese ahorro acumulado valía una fracción de lo que prometía el saldo en la pantalla. Karim entendió, de la forma más dolorosa, que su dinero no le pertenecía. Era un préstamo que el Estado podía degradar con un decreto. No fue un caso aislado, fue un recordatorio. Uno que se repite en diferentes idiomas, en distintas épocas, con rostros distintos. Esa historia se parece a la de Lucía en Buenos Aires. Años de trabajo disciplinado, confiando que el peso argentino recuperaría estabilidad. Un día, el corralito, cuentas congeladas, restricciones para retirar sus propios fondos. Restricciones para retirar sus propios fondos. Recuerda todavía la fila interminable frente al banco, el silencio tenso, la mirada perdida de quienes se enteraban que su futuro se había evaporado. Y al otro lado del mundo, un ingeniero llamado Rajesh en la India. Cuando su gobierno decidió eliminar de un plumazo los billetes de mayor denominación, su negocio quedó paralizado. La liquidez desapareció. Se hizo humo.
Estas microhistorias son distintas, pero tienen algo en común: la dependencia, la idea de que alguien más siempre hará lo correcto. Bitcoin propone una idea contraria, una idea que asusta, que no es cómoda, pero que en el fondo es liberadora. Si posee sus claves, posee su destino. No importa qué partido gobierne, no importa qué banco quiebre, no importa qué burócrata firme un decreto. Mientras recuerde esas palabras, esas 12 palabras que representan su llave privada, su patrimonio es suyo. Eso no quiere decir que sea sencillo, o que no conlleve riesgos, pero es la primera vez en la historia que un individuo común puede gozar de ese nivel de soberanía sin pedir permiso. Por eso muchos lo llaman un experimento cultural disfrazado de tecnología, porque obliga a replantearse preguntas incómodas. ¿Realmente confío en que las instituciones actuarán con mi bienestar en mente? ¿Realmente quiero delegar el control de algo tan importante como mi futuro financiero? Bitcoin no le responde estas preguntas, solo le ofrece la herramienta, y usted decidirá si la usa. A menudo escuchamos, pero es demasiado volátil, pero no hay servicio al cliente, pero es demasiado complicado. Sí, es volátil, no hay nadie a quien llamar, no es sencillo. Pero esa dureza es su mayor virtud, porque un protocolo que se adapta al capricho de cada usuario es un protocolo que, tarde o temprano, cede ante la presión política. Imagine por un instante que Bitcoin funcionara como un banco, que permitiera modificar el suministro de emergencias, que ofreciera reembolsos excepcionales cuando la presión mediática lo exigiera, que ajustara sus reglas para congraciarse con los gobiernos. ¿Sería más cómodo? Probablemente. ¿Sería más aceptado? Sin duda. Pero dejaría de ser Bitcoin. Sería otro sistema más, otro experimento con pies de barro. La única razón por la que Bitcoin ha sobrevivido a ataques, prohibiciones y ciclos de pánico es que no negocia sus principios. Los aplica sin importar las circunstancias, incluso cuando eso significa perder popularidad. Esa terquedad es la esencia de su propuesta, la razón por la que miles de personas, en momentos de crisis, han recurrido a él, no porque prometa riqueza inmediata, sino porque ofrece algo que ningún banco, ningún estado, ninguna corporación puede garantizar: un conjunto de llaves que no cambian según el humor de los poderosos. Recuerde la historia de Juan, un pequeño empresario de Caracas. Cuando su país entró en hiperinflación, se le hizo evidente algo que hasta entonces había ignorado. El dinero, cuando depende de un tercero, es una promesa frágil. Se aferró a esa promesa durante años, hasta que dejó de existir. Un día, en medio de la desesperación, descubrió Bitcoin, aprendió a usar una wallet, a entender cómo se firmaba una transacción, cómo se protegían las claves. No fue fácil, se sintió torpe, se sintió inseguro. Pero hoy, si le preguntan qué representa Bitcoin, responde con una palabra: supervivencia. Porque cuando todo lo demás falló, cuando su negocio cerró, cuando su moneda se desplomó, cuando su banco limitó los retiros, Bitcoin estaba allí, produciendo bloques cada 10 minutos, sin importar quién gobernara, sin buscar aprobación. Piensa en esto: ¿qué otro sistema financiero puede decir lo mismo? La mayoría de las instituciones requieren confianza. Confianza en su gestión, confianza en su solvencia, confianza en su integridad. Bitcoin no. Bitcoin no pide confianza. Bitcoin pide verificación. Y esa diferencia, sutil pero monumental, es la razón por la que ha resistido más de una década de ataques. En un mundo donde casi todo depende de la credibilidad de un puñado de entidades, Bitcoin propone algo revolucionario: un protocolo que sigue funcionando aunque nadie crea en él. Un latido que no depende de la fe colectiva, solo de las matemáticas, solo de un consenso que cualquiera puede auditar. Y esa cualidad, por incómoda que sea, es la que convierte a Bitcoin en un refugio silencioso. Muchas veces la gente pregunta: ¿por qué no crear un sistema intermedio? Uno que combine la transparencia de Bitcoin con la flexibilidad de los bancos. Es una pregunta legítima, pero parte de una suposición peligrosa: que la flexibilidad no se convertirá tarde o temprano
en la puerta trasera que lo destruye todo. Bitcoin no es flexible por diseño. No busca adaptarse a cada emergencia. No permite excepciones. Y esa rigidez es paradójicamente la raíz de su resiliencia. Imagine por un momento que el protocolo incluyera un botón de emergencia, un mecanismo para emitir más monedas en caso de crisis sistémica. ¿Quién definiría qué es una crisis? ¿Quién tendría la llave de ese botón? ¿Quién decidiría cuánta inflación es aceptable? Lo sabemos bien, la tentación de usar ese botón sería irresistible. Primero se justificaría con argumentos técnicos, después con razones sociales, y finalmente con una pura conveniencia política. Así nacen las burbujas, así se destruyen las promesas de estabilidad, así termina la soberanía financiera. Bitcoin rechaza esa pendiente resbaladiza, se aferra a reglas que parecen intransigentes, pero que son su única defensa contra el abuso. Cuando en 2021 China prohibió la minería, el precio cayó en picado. Los titulares proclamaron otra vez el fin de Bitcoin. Pero la red no se detuvo. Los mineros emigraron, la dificultad se ajustó, y cada 10 minutos un nuevo bloque apareció en la cadena. Esa capacidad de adaptarse sin comprometer sus reglas es lo que hace a Bitcoin antifrágil. Cada ataque no lo destruye, lo entrena. Piensa en Marta, una joven venezolana que vendía tortas en su barrio. Cada semana subían los precios. Cada mes el dinero valía menos. Un día, su hermana que vivía en España le envió 100 euros en Bitcoin. Marta no sabía nada de tecnología. Le costó días entender qué era una wallet. Se equivocó varias veces. Sintió pánico al pensar que perdería todo por un error. Pero cuando logró hacer su primera venta y aceptar Bitcoin como pago, supo que ya no volvería atrás. Era la primera vez que sentía que su esfuerzo no se disolvía en la inflación, que no tenía que pedirle permiso a un banco, que podía tomar decisiones sin miedo a que mañana el gobierno le quitara todo. ¿Fue cómodo? No. ¿Fue perfecto? Tampoco. ¿Valió la pena? Para ella fue la diferencia entre sobrevivir y rendirse. Por eso, cuando se critica a Bitcoin por su falta de comodidad, la crítica pierde de vista un detalle esencial. La comodidad es el lujo de quienes todavía no han vivido un colapso, de quienes creen que la estabilidad es eterna, que siempre habrá un sistema que los respalde. Pero pregunta a quienes vivieron un corralito, a quienes huyeron de la hiperinflación, a quienes vieron sus cuentas bancarias esfumarse. Para ellos, la comodidad de Bitcoin es un precio pequeño comparado con la certeza de no depender de nadie. Muchos analistas insisten, es solo una burbuja, es solo un activo especulativo, es una moda pasajera, pero esas frases se repiten hace más de una década. Cada ciclo bajista trae los mismos titulares, cada ciclo alcista las mismas predicciones de euforia, y mientras tanto, el protocolo sigue allí, sin variar, sin disculparse, sin pedir validación. Bitcoin no promete que todos se harán ricos, no promete que su precio será estable, no promete que será fácil. Lo único que promete es que las reglas no cambiarán. Y esa promesa, aunque no suene espectacular, es la más radical que cualquier discurso. Porque vivimos en un mundo donde todo se negocia. Los rescates bancarios, las tasas de interés, las emisiones monetarias, todo es flexible hasta que la confianza desaparece. Bitcoin no es flexible, y por eso es confiable. Piense en Ahmed, un refugiado sirio que cruzó fronteras con nada más que una hoja doblada en el bolsillo. En esa hoja, 12 palabras, una semilla que representaba su único patrimonio. Mientras pasaba los controles, nadie imaginaba que ese papel contenía valor. Nadie podía confiscarlo, nadie podía congelarlo. Cuando llegó a Alemania, conectó su wallet, recuperó su saldo y supo que había salvado algo que miles habían perdido por el camino. Esta escena no es ciencia ficción, es la manifestación más pura de lo que Bitcoin permite, que un individuo sin poder, sin influencia, pueda conservar su futuro sin pedir permiso. Por eso Bitcoin no es solo un activo, es un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos, ¿de verdad queremos soberanía? ¿O solo decimos que la queremos mientras alguien más carga con la responsabilidad? Muchos preferirán la comodidad de los sistemas tradicionales. No hay nada de malo en eso.
la soberanía no es para todos. Pero si usted decide cruzar esa puerta, si decide asumir el control, si decide aceptar que nadie vendrá a rescatarlo si falla, entonces Bitcoin no es una moda, es un compromiso, un pacto consigo mismo. Y ese pacto puede ser la diferencia entre ser la víctima de la próxima crisis o ser uno de los pocos preparados para sobrevivirlas. Pero si cree que todo esto son advertencias lejanas, historias que solo ocurren en tierras distantes, permítame contarle algo más cercano. Imagina a Juan, un pequeño empresario colombiano que durante años confió en que el peso sería estable. Con esfuerzo ahorró lo suficiente para comprar inventario y pagar nóminas durante 6 meses. Hasta que un día, sin previo aviso, el dólar comenzó a escalar, las tasas de interés se dispararon y lo que antes alcanzaba para cubrir media docena de facturas, ya no servía ni para reponer un estante. Juan miró su cuenta bancaria con incredulidad. Todo seguía allí. Los números no habían cambiado, pero el poder de esos números se desmoronaba ante sus ojos. Sus empleados empezaron a buscar otros trabajos. Los proveedores exigieron pagos inmediatos, y Juan entendió algo que hasta entonces había sido solo una frase en los noticieros, que el dinero fiat es una promesa que se quiebra en silencio. No hizo falta un cataclismo, no necesitó un decreto, solo bastó el desgaste invisible de un sistema que siempre parece estable hasta que deja de serlo. Ahora imagine otra escena, una joven en Nigeria, Fátima, recibiendo pagos en nairas por su trabajo freelance. Cada mes el banco imponía límites más estrictos para comprar dólares. Cada mes su moneda compraba un poco menos. Y cuando finalmente decidió cambiar todo a divisas extranjeras, la plataforma bloqueó su retiro. Sus ahorros quedaron atrapados, sin aviso, sin recurso. Fátima se quedó mirando su pantalla, preguntándose cómo algo tan etéreo como un clic podría arrebatarle años de esfuerzo. Historias como la de Juan y Fátima no son excepciones. Son la consecuencia predecible de un sistema basado en intermediarios cuyo interés principal no es protegerle a usted, sino protegerse a sí mismos. Por eso Bitcoin es incómodo, porque cuando se comprende su razón de ser, la comodidad de creer que alguien vigila por nuestro bien se derrumba, y queda expuesta a la verdad, que toda confianza sin verificación es un riesgo latente. Imagine que pudiera moverse por el mundo con una pequeña semilla memorizada. 12 palabras que ningún funcionario puede confiscar. Visualice ese momento. Cruza una frontera, lo interrogan, le piden que declare efectivo, pero usted no lleva nada, nada físico, nada confiscable. Y sin embargo, en su mente está el acceso a un valor que ningún régimen puede diluir. Esa posibilidad tan simple y tan poderosa es una amenaza existencial para quienes construyen su poder sobre la dependencia. Por eso los titulares siempre enfatizan lo mismo. Bitcoin es volátil, Bitcoin es riesgoso, Bitcoin es una burbuja. Y sí, Bitcoin es volátil, no se lo niego, pero esa volatilidad es el precio de haber nacido libre, es el costo de existir fuera del control. Piense en la paradoja. Los mismos bancos centrales que le dicen que Bitcoin es peligroso son quienes imprimen billones en su moneda fiat cada vez que su modelo fracasa. Los mismos reguladores que denuncian la falta de respaldo son quienes respaldan sistemas que se desploman cada década. Bitcoin no es perfecto, no pretende serlo, pero su imperfección no es un fallo. Es una prueba de que ningún comité de burócratas puede dictarle cómo debe comportarse. Es por eso que cada vez que una crisis monetaria sacude a algún país, Bitcoin resurge, no por moda, sino por necesidad. Mire la historia de Zimbabue. Los billetes de 100 trillones de dólares que circulaban en 2008 no fueron una anécdota pintoresca, fueron el recordatorio de que cualquier moneda, cualquiera, puede ser destruida si quienes la emiten pierden el control. Y mientras esa catástrofe ocurría, la prensa internacional mostraba imágenes de ancianos contando fajos de papel inútil. Pero pocos se detuvieron a reflexionar en serio. ¿Qué habría pasado si esas personas hubieran tenido acceso a una reserva de valor inmutable? ¿Qué habría cambiado si su esfuerzo en décadas no dependiera de la disciplina de un banco central? Esa pregunta no es teoría, es una línea divisoria entre dos futuros posibles. Uno donde usted depende por completo de la promesa de otros,
y otro donde por primera vez la custodia de su patrimonio es solo suya. Y es aquí donde Bitcoin se convierte en una invitación incómoda, la de aceptar que nadie vendrá a salvarle, que no hay un adulto responsable detrás de la cortina, y que la única protección real es la que usted mismo construye. Quizás eso suene extremo, quizá le incomode, está bien. La mayoría prefiere no mirar demasiado profundo. Es más fácil creer que el sistema siempre encontrará una salida, que todo colapso será temporal, que todo problema será resuelto por alguien. Pero la historia insiste en que recordemos que ese alguien a menudo es el responsable del desastre. Piénselo con calma, en cada crisis siempre se repite el mismo patrón. Primero, negación, después, improvisación. Por último, un sacrificio inevitable que siempre pagan los mismos, los ciudadanos comunes. Bitcoin no elimina ese patrón del mundo, pero le ofrece una vía de escape. Una manera de no quedar atrapado cada vez que la arrogancia de las élites se convierte en ruina colectiva. Y esa es una de las decisiones más difíciles que cualquier persona puede tomar. La de asumir que la libertad no se hereda, se construye, bloque a bloque, clave a clave, decisión a decisión. Pero si cree que el riesgo de perder soberanía financiera es cosa del pasado, mire con atención lo que está ocurriendo hoy. Los bancos centrales del mundo están diseñando nuevas formas de control, las llamadas monedas digitales de Banco Central o CBDCs. A primera vista suenan modernas, eficientes, cómodas. Un sistema donde cada transacción queda registrada en tiempo real, donde el gobierno puede repartir ayudas directas solo con un clic, donde todo parece bajo control. Pero detrás de esa comodidad se esconde algo que nunca le dirán en los anuncios. La capacidad de supervisar cada pago, de condicionar cada gasto, de congelar su cuenta con un algoritmo. Imagina un futuro donde su puntuación de crédito social se combine con su historial de compras, donde una sanción administrativa signifique que su dinero queda bloqueado temporalmente, donde su acceso a la economía dependa de su grado de obediencia. ¿Le parece exagerado? Entonces pregúntese por qué, una y otra vez, los sistemas de poder centralizado terminan derivando en abuso, no porque sus gestores sean siempre malintencionados, sino porque la tentación de usar esa herramienta es demasiado grande. Bitcoin no es la respuesta a todas las amenazas, pero es una respuesta clara a esa amenaza específica, la del control absoluto. Porque mientras todo tiende a centralizarse, Bitcoin hace lo contrario, descentraliza la confianza, reparte la soberanía, rompe el mito de que solo un puñado de expertos puede decidir qué es el dinero. Piense en la imagen, una red que no conoce fronteras, que no pide pasaporte, que no necesita permiso, una red que usted puede usar aunque todo lo demás falle. Y si alguna vez le parece que todo esto es teoría, recuerde a esas personas que cruzaron fronteras con una semilla en la memoria. Recuerde a los que vieron su moneda desplomarse mientras el mundo miraba hacia otro lado. Recuerde a quienes confiaron en promesas que se evaporaron. Cada historia es un recordatorio silencioso. La confianza ciega siempre tiene un precio. Y a veces ese precio es su futuro. Visualícelo con toda claridad. Un día, quizás pronto, puede despertar y descubrir que su dinero ya no es realmente suyo, que su saldo depende de un decreto, de un comité, de una orden que nunca verá publicada. Y ese día, mientras otros se preguntan qué hacer, usted sabrá que todavía existe un refugio. Usted sabrá que todavía existe un refugio, un protocolo que no le pide fe, solo comprensión. En última instancia, Bitcoin no es solo un activo, ni siquiera es solo un experimento tecnológico. Es un recordatorio de que incluso en un siglo de colapsos discretos, de inflación silenciosa y control digital, la libertad sigue siendo posible si usted está dispuesto a asumir el precio. Quizá no sea un camino cómodo, no promete certezas, no ofrece protección paternalista, pero le da algo que ningún sistema fiat puede prometer con honestidad: la posibilidad de decidir. Y esa decisión, al final, es suya. Así que cuando llegue la próxima tormenta, porque llegará, pregúntese: ¿dónde quiero estar? ¿Bajo la custodia de un sistema que puede fallar o bajo mi propia responsabilidad?
Esa es la pregunta que cada generación debe hacerse. Y en esa pregunta, Bitcoin no es una garantía de éxito. Es una puerta, una oportunidad, una herramienta, un recordatorio de que siempre hay otra forma de hacer las cosas. Y si alguna vez duda de si vale la pena, piense en estas palabras. No importa, yo conservo mis llaves. Yo conservo mi soberanía. Yo conservo mi futuro.